noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca clarificando la realidad y hoy más que nunca luchando contra la infodemia que diariamente te presenta el periodismo de guerra en la Argentina. Y hoy tenemos mucha información para clarificar. Sigue la novela que te han armado algunos medios, la novela de los jueces. La novela de los jueces que ya todas las instancias institucionales los han mandado de donde nunca debería haber salido, a sus tribunales de origen. Pero sin embargo, te venden otra novela, te siguen mintiendo, organizan marchas para defender lo indefendible y lo ilegal que hizo el macrismo. Por eso esta noche, para clarificar con la verdad, te vamos a contar más de la novela de los jueces y lo último, lo que pasó hoy con la propia Cámara Federal que los terminó desplazando. También, enseguidita, la miserabilidad al máximo. Muchas veces en este programa estuvimos acompañando primero la angustia de los familiares de los submarinistas de Lara San Juan, olvidados desde un primer momento por el gobierno de Macri, a tal punto que el entonces ministro de Defensa, el ineficiente Oscar Aguad, se enteró por un portal de noticias que se le había perdido un submarino. Los mandaron a la muerte a los 44 submarinistas, porque la propia Armada tenía y sabía que no estaba en condiciones de ir y encubrieron, taparon información y mintieron. Y hoy encima, sobre el dolor de esos familiares que buscaban desesperadamente información que les negaban, que buscaban saber la verdad de sus hijos, hermanos, padres, esposos, esposas, hoy se comprobó lo que muchos en algunos programas de este canal, donde siempre los atendimos y nunca nos olvidamos de ello, denunciaban que los espiaban. La policía política del régimen macrista, en una forma miserable, espiaba a los familiares de los submarinistas de Lara San Juan. ¿Se puede ser más miserable? Con el dolor y encima los mandaban a espiar. Enseguida te vamos a contar todo, porque esto habla de la perversidad del macrismo en el poder. No se preocuparon por saber, y una jueza que hoy, la jueza de Caleta Olivia, está en deuda con la sociedad argentina, está en deuda con los familiares, está en deuda. No se deje, señora jueza. La apretaba el macrismo, ahora tiene libertad para investigar. Investigue y muestre las responsabilidades políticas y también de la gente de la Armada que las hubo, porque había informes que demostraban que ese submarino no estaba en capacidad de navegar. Enseguida vamos a volver con ese tema gravísimo, otra parte más del espionaje ilegal de la policía política del régimen macrista. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Desbocados. Sí, así están los principales dirigentes de la oposición y del establishment argentino. Desbocados, dicen cualquier cosa, mienten diariamente, inflan información, crean fake news. Es difícil, Es difícil hacer un programa cotidiano frente a tanta perversidad y frente a tantas mentiras. Pero bueno, aquí estamos, como en las épocas de Santiago Maldonado, donde teníamos que desentrañar las mentiras del poder, o cuando también, para hablar de algo reciente, nos ocupábamos diariamente de los submarinistas mientras muchos lo olvidaban. Hoy nos toca otra vez desentrañar las mentiras que se les caen, se les van cayendo una por una. Pero es preocupante cuando parte de la dirigencia política ya empieza en una forma peligrosa, desestabilizadora, pero negando
el voto popular. Negando el voto popular. Ya alguien en su momento, Alfonso Pratgay, ¿se acuerda? Que propuso voto calificado en la Argentina. Dijo, no vaya a ser cosa que algún santiagueño llegue. Bueno, para el presidente de la Unión Cívica Radical, que pareciera que su único objetivo es terminar definitivamente con el radicalismo, porque pareciera que lo único que le importa, porque con las declaraciones y las actitudes, se tiró hoy contra los que habían votado. ¿Se acuerda cuando Macri, después de las PASO del año pasado, castigó a los argentinos devaluando el dólar? Ahora eso, devaluando la moneda argentina, mejor dicho, eso nadie se acuerda, cuando muchos se preocupan porque no pueden comprar los $200. La tremenda devaluación que Macri hizo después de las PASO para castigar a los argentinos. El Macri que decía, no me hagan poner nervioso porque puedo hacer cualquier cosa, ¿se acuerdan? Les puedo hacer mucho daño. Hizo mucho daño. Hizo daño ese día que dejó que se escape, que se devalúe el peso para castigar a los argentinos. Bueno, en la misma línea, pero ahora Cornejo le dice a los argentinos que votaron la fórmula presidencial Alberto Fernández Cristina, que los que votaron a Cristina van a tener que pagar. Escúchelo. Ahora, diputado, usted habla de unidad para salir adelante. Cristina fue votada, es vicepresidenta y es parte de este gobierno. Entonces, ¿por qué no puede ser un acuerdo con este gobierno? A ver, porque no se cree en estas reformas de sentido común, ¿no? Es decir, entonces no hable de unidad, diga directamente que usted no quiere hablar, no quiere diálogo tampoco. Porque Cristina es parte del gobierno y es vicepresidenta. Sí, claro, correcto. Sí, los argentinos han votado sabiendo que Cristina era vicepresidenta. Es decir, es una cuenta que hay que pasarle a los argentinos también, a los que votaron. Le pasa factura por el voto mayoritario. El presidente de la Unión Cívica Radical. Es realmente ya delirante lo de Cornejo. Que se hagan responsables, hay que pasarle la factura a los argentinos. Pero ¿se dan cuenta del nivel de delirio de parte de la política argentina? Del presidente de la Unión Cívica Radical, que ya está perdiendo todo vestigio de Partido Popular. Diciendo, bueno, hay que pasarle factura a los argentinos que votaron sabiendo que Cristina iba a ser vicepresidenta. Un nivel de delirio peligroso. Y en este momento también Patricia Bullrich, que sigue echando leña al fuego de la desestabilización en la Argentina. Escúchela. ¿No? Se convirtió en un talibán de la cuarentena. Todos los argentinos empobrecidos, somos la patria IFE, las empresas que se van, para colmo un corralito sobre un corralito, un cepo sobre un cepo. Me parece que cuando el poder es un poder que no es genuino, si bien es genuino en el sentido de que sacó los votos que tenía que sacar para poder ser presidente Alberto Fernández, evidentemente es una presidencia prestada, ¿no? Una presidencia prestada por un poder que está fuera de la presidencia. Todo tipo de destrucción del trabajo y la libertad, y hemos visto el nacimiento de estos, ¿no? Gnomos dictadores que le sale de adentro, evidentemente, le sale de adentro. No entendí nada, ¿qué quiere que le diga? Del delirio, el poder prestado. Ahí está la génesis. No admite que fueron derrotados. Es peligroso lo de Bullrich, porque Bullrich hoy es la desestabilizadora número 1 de la Argentina. Es la que dijo que el gobierno el año próximo estaban en capacidad de sustituir. Alguien tendrá que desde la justicia empezar a investigar estos aprietes y estas amenazas, porque es inconcebible lo que dice Bullrich. ¿Qué poder le han prestado? Es decir, entre Cornejo y lo de Bullrich desconocen el voto popular, niegan. Dice un poder legítimo, sí, bueno, pues legítimo está ahí. Por favor, escúchela, que además hay que hacer esfuerzo por tratar de comprender. Pero aparte las mentiras, corralito sobre corralito.
¿Qué corralito? ¿Cepo? ¿Se olvidó Patricia Bullrich que fue Macri el que impuso el cepo cuando le llovían los dólares y no pudo contener la fuga de dólares que propiciaban? Ahora vamos a hablar con David Cufré para mostrarte con la claridad que no hay corralito en la Argentina y que no hay posibilidades. Terminemos con esas grandes mentiras. Empecemos a poner un poquito de racionalidad en la Argentina. Desbocados están, no pueden decir cualquier cosa. Es la presidenta del PRO. Este es el pensamiento del PRO, de los dirigentes del PRO, de Cambiemos. Sí, este es el pensamiento. Mírelo, antidemocrático. Escúchela de nuevo. ¿No? Se convirtió en un talibán de la cuarentena. Todos los argentinos empobrecidos, somos la patria IFE, las empresas que se van, para colmo un corralito sobre un corralito, un cepo sobre un cepo. Me parece que cuando el poder es un poder que no es genuino, si bien es genuino en el sentido de que sacó los votos que tenía que sacar para poder ser presidente Alberto Fernández, evidentemente es una presidencia prestada, ¿no? Una presidencia prestada por un poder que está fuera de la presidencia. Todo tipo de destrucción del trabajo y la libertad, y hemos visto el nacimiento de estos, ¿no? Gnomos dictadores que les sale de adentro, evidentemente, les sale de adentro. Una vergüenza realmente, pero hay que tener en cuenta lo peligroso de estas actitudes. Lo peligroso. La última adquisición de Patricia Bullrich es Ricardo López Murphy. Hacia ahí se encamina, hacia una derecha cada vez más ácida, ¿no? Ricardo López Murphy, que no duró ni 15 días como ministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa, cuando quiso meterse con la educación pública en la Argentina, cuando intentó privatizar la educación pública en la Argentina. Es la última adquisición de Juntos por el Cambio. Ahí está el radicalismo también. Ahí está, hay que prestar mucha atención a esas componendas. Es grave lo que ha dicho Patricia Bullrich, es grave lo de Cornejo. Hoy el presidente Alberto Fernández les respondió, escúchelo. Estabilizar la democracia argentina solo pudo ser producto de la locura de alguien, ¿no? Y yo, la verdad, no creo semejante cosa. Lo que creo es que a veces hay posiciones muy extremas que vienen de la oposición, muy irracionales. Creo que algunos medios están muy enojados con nosotros por otros motivos y que muchas veces esos medios la verdad no dicen la verdad, la tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales. Nosotros no entramos por la ventana, entramos porque casi el 49% de la gente nos votó, por eso entramos a la Casa de Gobierno. Y si tengo una tranquilidad, es que no he hecho nada más que cumplir con mi palabra de campaña. Y a algunos no le gustará, porque le hubiera gustado ganar a él, pero no ganó. Y en democracia, el que gana gobierna y el que pierde, por lo menos se opone lealmente. Clarísimo políticamente el presidente Alberto Fernández. Por primera vez el presidente va respondiendo a estos intentos desestabilizadores, alocados, delirantes de la oposición. Clarísimo en recordar que el 49% votó este proyecto. Para los que desconocen este gobierno legítimo, que no hay que buscarle ninguna vuelta, los que intentan deslegitimarlo todos los días, es clarísima la palabra del presidente. Y sería bueno también que muchos sectores del frente de todos tomen esta palabra del presidente y acompañen en este sentido. Y bueno, aquí permanentemente, usted sabe, ayer fue un día de muchas operaciones de volver loca a la gente con mentiras, ¿no? Los buitres locales, los que siempre están al acecho, los devaluadores, los que van contra la Argentina y contra el peso. Hoy el presidente volvió a hablar de ese tema, ¿no? De que la necesidad de que la Argentina empiece a ahorrar en peso.
David Cufré, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Sí, el Gabinete Económico que se reunió hoy tuvo este tema, esta cuestión, como una de las cuestiones centrales. También habló del ATP, porque la patria IFE, decía Patricia Bullrich. La patria IFE. Como si fuera algo en contra de la gente. IFE. Pero ahora te das cuenta cómo van en contra de la gente, porque con ese concepto de la patria IFE se burlan de mucha gente que hoy, gracias al IFE, no solamente pudo subsistir, está creando pequeños microemprendimientos y se burlan. Y aparte, digamos, si no, sería la patria FMI, el FMI de Lagarde, que trajo el gobierno de Macri con el superajuste. A ver, entre la patria IFE y la patria Lagarde, prefiero la patria IFE toda la vida, ¿eh? Claro, pero aparte... Mirá cómo no fue con la patria FMI y la patria Lagarde. La OIT destaca justamente que Argentina implementó esta medida para contener a un porcentaje muy amplio de la población en este contexto de pandemia. Y también hoy en el Gabinete Económico se aprobó un ATP 6 para que el Estado siga pagando una porción del sueldo de las empresas en este contexto tan difícil. Pero centralmente Matías Culfas después hizo declaraciones después de esta reunión de gabinete y dijo, es toda una operación lo que está pasando con el tema del corralito. Dijo, hay una tensión en el mercado cambiario que ya venía de antes y que estas medidas que se implementaron hasta que maduren vamos a tener unos días de turbulencia, pero confía, dijo el gobierno, en que va a normalizar la situación. Esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, junto a David, tuvimos la posibilidad de hablar largo y tendido con Cecilia Todesca. Esta semana también pasó por Minuto 1, muy clara, la vicejefa de gabinete, que sobre esto que dice David, las tensiones cambiarias o las operaciones, esta mañana decía lo siguiente. Todos los depósitos que en la Argentina se hacen en dólares, los bancos solo pueden, y están regulados y los mira el Banco Central, prestar esos dólares a gente que tiene ingresos en dólares, básicamente exportadores y empresas vinculadas. Y el resto de la plata que no se presta de esos dólares están adentro de las reservas del Banco Central, con lo cual no hay siempre, como ha habido distintos momentos, le pasó a Macri, pasó en el gobierno anterior, momentos donde hacen girar rumores, la gente se asusta, va, saca su pequeño depósito, se lo lleva a su casa. ¿Qué miedo está? Porque reglamentariamente no puede estar en otro lugar y porque además está dentro de las reservas, en un digamos como si fuera en una caja aparte. Los que hacen correr estos rumores también ponen a la gente en riesgo. Bueno, ahí muy clara, ¿no? Muy clara la vicejefa saliendo al cruce de los delirios que en las últimas horas dicen, ¿no? Esta explicación es muy importante, central para que se entienda por qué no va a haber corralito en la Argentina, porque los dólares están, no es como cuando pasó en 2001 que los dólares se iban y no, digamos, estaba la convertibilidad y nunca se habían prestado y nunca volvieron esos dólares y no existía. Hoy los dólares están en los bancos y están en las reservas del Banco Central. Entonces, por más que haya salida de depósitos en dólares, los dólares los tiene el Banco Central o los bancos en su liquidez. Mira, acá hay un gráfico... Acá, mira, gráfico que vos hiciste, David, para gente como yo que necesita de gráficos, no tengo vergüenza de decirlo, viene muy bien para aclarar la liquidez de los bancos y dar, así con esto, terminás con las mentiras. Acá lo que te muestra es cómo los bancos tienen la plata, los dólares que depositaron los ahorristas, lo tienen o encajado en el Banco Central. ¿Qué quiere decir encajado en el Banco Central? Que esos dólares están depositados en el Banco Central y no se pueden tocar. Son de los ahorristas que tienen un plazo fijo o una caja de ahorro en dólares en los bancos. Entonces, fíjate, esto empieza desde agosto del 2019 hasta agosto del 2020 y te muestra la liquidez en dólares que tiene el sistema financiero. Bueno, en agosto del 2018 había 54,7 millones de liquidez en los bancos y eso ahora llega al 74,4, o sea, creció la liquidez en los bancos, creció porque crecieron los depósitos también en dólares. De eso, una porción lo tienen los bancos en efectivo, lo tienen en sus propios tesoros. Acá en agosto del año pasado era el 11,9% y ahora es el 17,6%. Y el resto está encajado en el Banco Central. O sea, están esos dólares. Y lo que explicaba Cecilia Todesca también es que los dólares que no están ahí en los bancos o en el Banco Central se los prestaron a exportadores, que los exportadores ingresan dólares. O sea, no hay ningún riesgo por que haya algún corralito o alguna restricción para sacar los dólares de los bancos, ni la va a haber. ¿Por qué? Porque los dólares están en los bancos y están en el Banco Central y los que faltan los tienen los exportadores que ingresan dólares. Vamos a ver los depósitos en dólares en Argentina.
Acá te muestra bien clarito qué pasa con los depósitos en dólares en un periodo largo. Fíjate, en diciembre, para ver cómo suben y bajan y cómo no pasa nada cuando se van. En diciembre del 2011, cuando ganó Cristina Kirchner la reelección, había 12.000 millones de dólares de depósitos de los ahorristas en bancos. En diciembre del 2012, un año después, fíjate cómo bajó, 7.600 millones de dólares. O sea, tuviste una caída de prácticamente 5.000 millones de dólares y no pasó nada. En diciembre del 2013 siguió bajando, 6.500 millones de dólares. Diciembre de 2014, 7.100. Diciembre del 2015, cuando se fue Cristina, 8.900 millones de dólares. Y ahí crece muy fuerte los depósitos en dólares. ¿Por qué? Porque Macri habilitó la compra de dólares, entonces la gente compraba dólares y lo ponía en la caja de ahorros. No había tope para la compra de dólares. No había tope para la compra de dólares, entonces eso se reflejaba en la suba. Mirá cómo subió, de 8.900 millones en diciembre del 2015, un año después había 21.000 millones. Pero bueno, en 2017 subió a 25.000, en 2018 subió a 28.000, y fíjate, entre 2018 y 2019 tuviste una caída de depósitos bestial, muy acelerada, de 10.000 millones. O sea, entre diciembre del 2018, que había 28.200, y diciembre del 2019, que había 18.000, bajaron 10.000 millones. ¿Y pasó algo? No, porque los dólares están. No hubo corralito entonces, no hubo corralito ahora. Y hoy, 17.300 millones, el viernes bajaron 100 millones, hoy supuestamente 50 millones, pero digamos, no hay por qué asustarse con el corralito porque no lo va a haber. El economista del PRO, amigo de Mauricio Macri, Carlos Melconian, que ha salido a agitar mucho también el mercado en las últimas horas con sus pronósticos de siempre. Sin embargo, bueno, en algún momento tienen que admitir y ponerse en racionales, ¿no? Esto es lo que ocurrió en las últimas horas. Se puso racional Melconian. Claro. Ahora, ahí vos arrancaste diciendo algo que me habilita que te lo pregunte derecho, porque a vos la gente te dice, che, viene la hiper, y las otras preguntas que hay, hoy si vos mirabas redes de WhatsApp de amigos, yo te decían, no, los depósitos en dólares no están garantizados para que me los devuelvan, van a especificar algunas cuentas. ¿Vos ves alguna posibilidad de eso? Son muy malos, ¿sabés qué pasa? No, mi respuesta es no. A mí también me llama. Para pasar en limpio para los animales como yo que no tenemos economía y te escuchamos a vos para aprender. ¿No ves riesgo de hiper? Dale, no te hagas el gil. No ves riesgo de hiper, pero ves un crecimiento de inflación. No ves No, yo digo, para vos presentarte en público, porque yo me puedo equivocar, si yo veo una cosa vengo acá y la digo. Ese tema de que aparecen por los medios y hablan. Yo hablo la verdad y me equivoco como todo el mundo. Pero es lo que te digo, los precedentes de una tragedia así son emisiones de 4 dígitos, inflaciones de 4 dígitos y una cosa muy relevante, no confundir con autoritarismo, una cosa muy relevante, poder político. Poder político. Vos tenés que mostrar control. Yo siempre sé... Bueno, ahí está. Melconian dice no, cuando le preguntan ¿va a haber corralito? No lo va a haber, porque lo que decíamos... Dice Melconian, bueno, no pone racionalidad porque en definitiva podrá ser del PRO como lo es, amigo de Macri como lo es, pero le tiene que poner un poquito de racionalidad a la irracionalidad de los que buscan justamente mentir y mandar estos bolazos al mercado. Cualquier economista, heterodoxo o ortodoxo, te dice que no hay corralito porque los dólares están. La cotización de hoy del dólar. Bueno, el oficial subió 20 centavos, 131,82, en el oficial lo mantiene tranquilo el Banco Central, y en los otros dólares financieros sí hubo otra vez una suba, que es la sexta suba consecutiva. En el contado con liquidación 146,40, después en el poscierre llegó a 148, el blue, el ilegal 145 y el dólar bolsa 135,80. Bien, gracias David. Enseguida vamos a seguir hablando de economía, porque hoy, producto de la pandemia del coronavirus, se han desbarrancado las economías del mundo, creció el desempleo en la Argentina en el segundo trimestre, producto de la pandemia. Y también te vamos a mostrar cómo cayó en el mundo, que nadie te lo muestra, el PBI en esta pandemia. Nos estás acompañando con el hashtag Desbocados. Desbocados también estuvo la AFI, la policía macrista, la policía política del régimen macrista, la mayor miserabilidad. Mientras pedían justicia, mientras querían saber, porque el gobierno de Macri no los atendía, les negaba información.
los familiares de los submarinistas del ARA San Juan eran espiados. Escandaloso, vergonzoso. Macri lo hizo. ¿Cómo te va, Irina? Buenas noches. Buenas noches, Gato. Bueno, parte de toda la política de espionaje atroz que desplegó el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Es parte de esa misma lógica. Mientras los familiares estaban intentando saber qué pasaba con el ARA San Juan, mientras intentaban saber la verdad y además tenían dificultades para ser atendidos, eran espiados. La Agencia Federal de Inteligencia encontró en una delegación de Mar del Plata 3 partes de inteligencia muy importantes que revelan esta situación, que revelan cómo fueron seguidos y espiados los familiares. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que Mauricio Macri, en la ocasión en que finalmente los recibió, tuviera alguna información sobre qué le iban a plantear. O cuando iba de viaje a Mar del Plata, avisarle que posiblemente tuviera alguna protesta. Vos sabés que los familiares habían empezado a notar que sus teléfonos celulares o se recalentaban, o aparecían mensajes leídos que ellos no habían leído, o habían reconfiguraciones. Lo contaron acá muchas veces los familiares que tenían problemas, que se enteraban o veían que sus mensajes los conocían otros de antemano. Claro, ellos iban a hablar y notaban que sus interlocutores ya sabían lo que les iban a decir. Bueno, pero no solo eso, tenían movimientos adentro del celular, y lo denunciaron, Gato. Sí, yo recuerdo en una ocasión una reunión muy dura que tuvieron, creo que fue la única vez que Oscar Aguad los recibió, que uno de los familiares los grabó, donde ocurrió también esto, ¿no? Pero hoy habló el ministro de Defensa actual, Agustín Rossi, y la interventora de la AFI, Cristina Camaño, denunciando esto. Destacar justamente el carácter ilegal de los seguimientos que se realizaron absolutamente por fuera de cualquier manda judicial y en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. No estábamos hablando ni de terroristas ni de crimen organizado, sino de un grupo de familiares que estaba tratando de buscar a los familiares que quedaron atrapados en el submarino en el ARA San Juan. O sea que resulta perverso este espionaje. En el momento en donde los familiares se habían organizado y reclamaban por parte del Estado que el Estado siga investigando, que el Estado siga buscando dónde estaba el ARA San Juan, donde reclamaban contención, la respuesta del Estado fue espionaje. La respuesta del Estado fue los mandamos a espiar y hacemos inteligencia. La verdad que una página más de la vergonzosa historia de la AFI macrista que claramente ha hecho acciones de estas características. Aquí sí parece que tenía política de Estado Macri, era espiar a todos, a su hermana, a su cuñado, a los familiares del submarino ARA San Juan que pedían justicia, que buscaban información, que le negaban hasta la propia Armada. Esto es lo que hay que tener en cuenta, memoria activa en la Argentina, porque fue vergonzoso, no solamente mandando a la muerte a esos submarinistas como lo mandaron, sino después los espiaban. Es realmente repudiable. Estamos ya... ahora vamos a ir... sí, Irina, vos querías agregar algo. Sí, quería decirte que la denuncia que presenta la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia apunta una vez más a la cúpula de la AFI, a Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, también a quien era el director de reunión y al director de esta base de Mar del Plata. Claro, porque acá también hay responsabilidad de la Armada. Bueno. Hay responsabilidad de la Armada. ¿Qué va a decir la Armada ahora? No leí hoy ningún comunicado de la Armada como hubo para otras cuestiones que a la Armada no le importaban. Acá también hay responsabilidad. Además de la responsabilidad de la investigación de la jueza de Caleta Olivia, Estaba dormidísima. Bueno, es que vos sabés que la jueza Yáñez había recibido una denuncia por esto que la hizo Luis Tagliapietra. Fue una de las personas que hizo la denuncia. Otro grupo de familiares también se presentaron en la causa de espionaje de Lomas de Zamora, ¿no? Y eso es más reciente, pero Tagliapietra fue muy claro en denunciar esto que les pasaba. Ellos percibían que los seguían y además estos movimientos en los celulares los percibieron más de un familiar, no fue solamente Tagliapietra, esto fue habitual. Y lo que te quería detallar de esta denuncia, que a mí me impactó mucho, hay 3
partes puntuales de inteligencia, porque aparece la información, Gato, con fotos, con todo. Uno fue el 6 de febrero de 2018. Recordemos que lo de Lara San Juan, la desaparición es en noviembre de 2017. En ese momento Macri, que va a recibir a los familiares, recibe un parte de esta filial de Mar del Plata de la AFI, donde les anticipa que les iban a ir a pedir los familiares. Recibe un parte, no había una orden judicial para la AFI para seguir a los familiares, no había una orden de nada, esto era absolutamente ilegal. Segunda parte que recibe es la semana siguiente que cuando es el retiro espiritual de Cambiemos en Chapadmalal, porque iba a haber protestas, la AFI le avisa que iba a haber protestas. Tercero, Semana Santa de 2018, que Macri se va a Mar del Plata a jugar al golf. Exacto. También le avisan que va a haber ahí una posible protesta. Se va a jugar al golf y no recibe a los familiares. Claro, exactamente. Le hacen una protesta en la puerta del golf donde va. Bueno, estamos en comunicación. Yo les agradezco, les mando un abrazo enorme a los familiares. Nunca nos hemos olvidado. Hoy muchas y muchos me escribieron para justamente agradecer que Minuto Uno siempre estuvo junto a ellos. Decirnos, ¿se acuerda cuando usted nos atendía y le decíamos que esto, mire, Gustavo, estamos con alguien con el que siempre hemos dialogado desde aquellos tiempos, que es Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, submarinista del Ara San Juan. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches, muchas gracias por estar siempre atento a todos los reclamos y a todas las cuestiones que van surgiendo referidas al Ara San Juan. Un fuerte abrazo de General Bel Mendoza. Bueno, el abrazo de siempre, y bueno, sabés que siempre hemos estado al lado de ustedes y seguiremos estando, no nos olvidamos de esta causa ni de los 44 héroes. ¿Cómo tomaron, Claudio, algo que ustedes percibían, no? Pero me imagino hoy la bronca que les habrá producido enterarse de esto, ¿no? Fue un golpe muy bajo. Recordarás que siempre te estuvimos contando algunas anécdotas de cómo se nos iban fotos, de cómo nos aparecían WhatsApp tildados, marcados, de cómo nos pedían por ahí cuando entrábamos al mail que ratificáramos nuestro código de seguridad porque había otro aparato que se había metido en nuestro mail. Y bueno, en el caso particular, te acordás que te conté de 2 llamadas que tuve con mi hermano antes de partir, y otra en Ushuaia, que fueron muy fuertes, te las voy a repetir porque se me perdieron del celular. En un momento creí que las había borrado yo, las tenía grabadas, y tenía un grabador de llamadas, y de repente se me desaparecieron de esa gente todas para atrás, ¿no? Y fue muy clara esa llamada, fue cuando hablamos, le pregunté a Hernán cómo estás para salir, y me dijo, no sé qué quieren demostrar los jefes a Macri, de navegar y navegar, el cielo no está para 40 días de navegación. Y bueno, esa llamada lamentablemente la perdí, yo la quería guardar en un mail porque era lo último que hablé con mi hermano, después ella también. Y bueno, y así empezamos a acumular un montón de sucesos, los cuales llevaron a una denuncia que hizo, como decía recién la señorita que te acompaña, Luisa de la Piedra en Comodoro Pi. Comodoro Pi dijo que no era competente usuaria, así que lo mandó a Caleta Olivia, y allá la jueza lo archivó y ahora lo estaba por dar por perdido, digamos así, porque no tenía pruebas. Así que realmente lo de esta mañana fue tremendo, y también para dar un poco de oxígeno y empezar, y que la gente nos crea un poco más, porque en un momento creyeron que estábamos locos, ¿no? No, siempre les creímos, Claudio, siempre les creímos. Yo siempre me acuerdo de esas primeras charlas que teníamos con vos, que vos me contaste de lo que tu hermano les había dicho, porque realmente la Armada los mandó a la muerte y después nos hicieron cargo de eso. Es real. 3 cosas creemos que pasaron. Primero, que los mandaron a morir, estaba habilitado, vos lo sabés bien, para navegar 80 metros, y andaban navegando 900 de profundidad. Después, que no los querían buscar, los tuvimos que encadenar en Plaza de Mayo 2 meses con un frío tremendo, un invierno terrible en 2018, para que contrataran la empresa. Y por último nos espiaban. Es increíble, no sé qué creía que éramos nosotros, terroristas, delincuentes, un grupo de no sé qué información además íbamos a tener, ¿no? Si era nada más que darnos consuelo y ver cómo un gobierno que había mandado a nuestros hijos, hermanos, a trabajar teóricamente, nos había abandonado, y encima nos perseguían, nos espiaban, ¿no? Bueno, y esto esperemos también, Claudio, que sirva
y los vamos a acompañar también en esto, para que la jueza active la investigación, ¿no? Una jueza que tuvo mucho apriete del gobierno anterior, porque no nos olvidemos que hubo incluso de jefes de la Armada que denunciaron, ¿no?, que no estaba el submarino en condiciones, hubo peleas entre ellos, ¿no?, entre los jefes de la Armada, así que esperemos que esto también sirva para que la jueza Yáñez active la investigación, que haya responsables políticos y los responsables de los que enviaron a los submarinistas a la muerte realmente. Ese es el objetivo final, Gustavo. Queremos que la jueza o se ponga las pilas o diga yo no puedo con esta causa. Claro. No puedo, no doy más, ya está, me supera. Nosotros necesitamos que se verifiquen las más de 60.000 imágenes, necesitamos que los técnicos que se ofrecieron hasta la Tyson-Krupp, los que hicieron el submarino en Alemania, vengan a ver, a investigar. Necesitamos que manden un barco con un ROV y con una sonda que se puede hacer para investigar por adentro, para ver qué pasó. Claro. Necesitamos que haya pruebas, que sea peritaje, que haga algo, ¿me entendés? Porque creo que hemos hecho más los familiares que lo que ha hecho la jueza con todas las pruebas en la mano, de lo poco que hemos podido contar, ¿no? Así que, y además necesitamos que esté para atrás con lo que hizo en enero, que fue exonerar directamente al jefe mayor de las Fuerzas Armadas, al presidente en ese momento, a Watt y a Struz, el jefe de la Armada. Dijo, a esto no se los puede tocar. Se los toca a estos 6, pero estos 6 van a estar 6 años con un delito menor, una fianza de $1 millón y pueden estar libres porque tienen carcelables. Así que una locura lo que ha pasado. Esperemos que la jueza o se ponga las pilas o un paso al costado. Bueno, Claudio, te mando un fuerte abrazo, nuestros cariños, nuestro respeto de siempre y siempre al lado de ustedes, de todos los familiares. Gracias, Gustavo, de corazón, y muchas gracias por querernos siempre. Siempre, siempre, obviamente. Un abrazo enorme, gracias. Bueno, tremendo. Bueno, y entre otras las causas que se caen, otras de las denuncias de Carrió y del fiscal Estornelli, que se caen, sí, fue puf doble. Se cayó absolutamente la denuncia de Carrió por lo que inventó junto a Estornelli. ¿Se acuerda que había dicho? Y recibí un anónimo por debajo de la puerta. Por suerte, parece que la justicia empieza a funcionar en la Argentina, Así que enseguidita vamos a estar con ese tema que te lo vamos a estar contando. Bien, tenemos los datos de... No, Gato, todavía no salió el reporte oficial del Ministerio de Salud, estábamos chequeando recién. Sí te digo y te adelanto que es un día muy complicado para la provincia de Santa Fe. Sí, hay que ver cuántos de los 1.688 casos que reporta Santa Fe hoy finalmente se ven transmitidos al reporte nacional, porque suele haber algún tipo de delay. Si las provincias, la nación, hace un corte en cierto horario para todas las provincias y las provincias muchas veces continúan con la carga. Sí. Pero hoy en Santa Fe, casi 1.700 casos, 875 en Rosario, récord absoluto. Santa Fe ya se afianza como el segundo distrito con mayor circulación de coronavirus. Y Córdoba también. Vamos a estar enseguida hablando porque están denunciando que en la provincia de Córdoba esconden datos oficiales. Ayer hubo 1.100 y pico de casos en Córdoba. Hoy lo indicaban en razón de 10 muertos por día en Córdoba. Denuncian que han dejado de testear. Enseguida vamos a estar con un médico que esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, denunció que el gobierno de Córdoba está ocultando información. Es grave. Pero bueno, estamos ahora en comunicación con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Llegamos septiembre, porque Nicolás Kreplak había dicho ya creo que por junio, compro si decimos que hasta septiembre va a haber la pandemia, cuarentena. Bueno, finalmente estamos en septiembre. Nicolás, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Tanto los criticaron a vos por eso, a Goyán cuando dijo que había que tener cuidado porque desde el AMBA se iba a empezar a disparar de casos para el interior, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Bueno, tal cual. Los que no querían escuchar lo que ustedes con muchos datos y con el conocimiento han dicho sobre esto, ¿no? Tal cual. Hoy tenemos de los 12.625 casos que se anuncian hoy, tenemos 1.682 en Santa Fe y 1.435 en la provincia de Córdoba. Así que tal cual como había dicho el ministro Goyán, esto era lógico. Hay que cuidarse, todavía tenemos muchos casos. En el AMBA están bajando, es cierto, pero en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hoy son el 25% de los casos los que están en el interior de la provincia. Claro. Así que hay toda una responsabilidad muy grande de cuidado en el interior.
y en el AMBA que bajen los casos, efectivamente, así también deja de seguir tirando, de seguir emanando casos positivos hacia el interior del país. Y en este aspecto, ¿cómo creen que están en el AMBA? ¿Han entrado en una zona de amesetamiento o todavía no? Sí, nosotros tenemos hoy 5.300 casos en la provincia de Buenos Aires, pero son 4.000 del AMBA, es decir, estamos en una reducción seria respecto de la semana pasada. Esto es bueno, es positivo, pero todavía en el altiplano, como decía el gobernador, ¿no? Siguen siendo muchísimos casos. Tenemos que sostener estas condiciones para que bajen efectivamente los casos. No hay que pensar en abrir hasta que no se reduzcan mucho estos casos, ¿no? Sí, sí. Nicolás, ¿están siguiendo de cerca el tema de las aperturas de la ciudad de Buenos Aires y analizando cómo repercutieron esas aperturas en cuanto a la cantidad de contagios y demás? Porque da la impresión que la ciudad ahora sí empieza a tener una baja en la cantidad de casos. Uno lo ve con mucha cautela, por supuesto, y lo mismo podría suceder en la provincia. La provincia suele ir con 2-3 semanas de delay respecto a lo que pasó en la ciudad por una cuestión de que en la ciudad comenzó el virus, ¿no? ¿Cómo están siguiendo eso? Y en definitiva, si el caso de la ciudad puede llegar a replicarse en la provincia en cuanto a las aperturas. Bueno, tal cual. Nosotros estamos en un proceso de estabilización y descenso de casos en el AMBA. El AMBA, como siempre decimos, es una unidad epidemiológica, social, etcétera. Bajan de un lado de la General Paz, bajan del otro. Así que está reduciéndose un poco. Ahora ya nos pasó esto, Esto en agosto sucedió, tuvimos una estabilización con tendencia al descenso, se produjeron aperturas serias, se produjeron algunas marchas y tuvimos un aumento del 20% de los casos. Ahora estamos de vuelta reduciéndose, pero desde ese 20% es un escalón de arriba, estamos bajando, así que no hay que hacer ninguna apertura en este momento porque tenemos total riesgo y posibilidades de tener un rebote, así que no es momento de aperturas, por eso en la provincia de Buenos Aires no estamos anunciando ni en condiciones de hacer ninguna apertura hasta que bajen los casos. Una vez que bajen, seguro que se va a poder hacer, pero primero hay que garantizar que la situación epidemiológica nos acompañe. Y Nicolás, y con el tema de lo que el gobernador dijo el otro día, que temporada turística va a haber, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Partido General Pueyrredón está hoy con muchos casos, ¿cómo están? Ya se viene, ya octubre, noviembre, tiene que haber preparativo. ¿Cómo van a organizar la temporada turística para la costa atlántica? Tal cual, estamos trabajando muy fuerte en eso. Hoy, General Pueyrredón, que es Mar del Plata y Batán, es el segundo distrito con más casos en la provincia de Buenos Aires. Así que, sin duda, nosotros pensamos que podemos tener una temporada de verano razonable dentro de las condiciones epidemiológicas, pero parece que hay que llegar bien. No podemos llegar a la temporada de verano donde los distritos que van a recibir gente tengan un brote epidémico con transmisión comunitaria. Así que estamos trabajando fuertemente en este momento. Pero ¿cómo la piensan, Nicolás? No sé si tienen idea, tal vez me estoy apurando, pero con restricciones, con X cantidad, por ejemplo, de visitantes, con topes de visitantes en las ciudades, con mucho control, con espacio en las playas marcando, como habían hecho en Europa. Los hisopados previos, que si cada familia tiene que pagarse un hisopado. Bueno, eso, van a pedir hisopado para entrar. ¿Cómo imaginan? Bueno, por eso estaba diciendo, lo más importante es que cuando llegue la temporada no haya transmisión comunitaria en los lugares que van a recibir gente. Entonces, por eso hay que primero trabajar en las condiciones epidemiológicas en las cuales se va a recibir la gente. Y después, por supuesto, con protocolos. Yo quiero desestimar, y esto lo digo desde un punto de vista técnico, pero también desde la función que ejercemos nosotros, desestimar la idea de controles que nos permitan tener un pasaporte que funcione para evitar los contagios. No se puede hisopar a la gente, eso no sirve. Primero que no sirve porque no garantiza nada. Tenemos experiencias en el país que lo intentaron y hoy vemos los brotes que tienen, aún a pesar de haber pedido hisopados para entrar a las provincias, no sirven porque el hisopado en las personas asintomáticas no tiene capacidad diagnóstica, no encuentra los casos. Entonces uno puede hisopar, te da negativo, pero igual es positivo. Lo que hay que hacer es hisopar a las personas que entran dentro de la definición de caso, que son los sospechosos, los que tienen síntomas, y hay que hacer mucho protocolo de cuidado. Seguramente no podemos tener actividades en espacios cerrados, no podemos tener una saturación de las playas o los lugares públicos como habitualmente se ve en el verano, tendrá que ser con menos gente, con más espacio. Por ahí habrá que pensar... Porque uno se imagina, Nicolás, yo voy a esto, ¿cómo hacer para controlar la Perla, la Bristol, las playas más populosas de Mar del Plata, donde la gente le gusta ir, donde el argentino del interior viene? ¿Cómo vamos a hacer, cómo se va a hacer para controlar eso?
No, por ahí hay que hacer una estrategia, estamos trabajando en esto fuertemente, en una estrategia que nos permita, por ejemplo, utilizar más playas más alejadas, más grandes, donde la población se puede distribuir espacialmente más, ¿no? Entonces hay que ayudar a que se pueda trasladar la gente. Por supuesto va a ser menos gente, va a tener que ser menos gente, porque no se va a poder juntar a tantos millones de personas como pasan todos los veranos, pero si queremos tener un verano bueno, primero hay que llegar bien en condiciones epidemiológicas y después ser muy rigurosos con los protocolos. Estamos trabajando muy fuerte en eso, falta todavía para definir precisiones, pero me parece que también hay que ver en qué escenario llegamos. Por eso insisto mucho en que el momento del trabajo es ahora. Si bajamos los casos ahora, llegamos con mejores condiciones. Si llegamos con un brote, no va a haber muchas opciones. Nadie va a ir a un lugar que tiene un brote epidemiológico, ¿no? No, obvio, está claro. Nicolás, ¿qué sucedió con el tema de la carga de fallecidos? Porque los últimos 2 reportes nosotros notábamos que era récord de fallecidos para lo que es un reporte vespertino del Ministerio de Salud. Digamos, en 24 horas se produjeron la mayor cantidad de muertes según los reportes, y después cuando veíamos el desglose notábamos que buena parte de la carga de fallecidos correspondía a días y meses anteriores. Contanos un poco cómo funciona el sistema de carga y qué fue lo que sucedió, como para entender un poco mejor y entender que no es que hubo récord de fallecidos en 24 horas, sino que es récord de carga de fallecidos en tal caso, ¿no? Sí, claro, esto es una cosa que sucede en todo el mundo. Habitualmente los fallecidos se conocen, información de fallecidos mucho tiempo después, en general más de un año después. Entonces ahora nosotros estamos desarrollando todo un sistema de información para poder llegar con la comunicación más o menos en tiempo real. Esto pensemos que son miles de efectores distintos, no es centralizado, no es el ministerio el que carga, sino cada uno de los médicos van cargando. Entonces tenemos todo un sistema que fue lo que pasó estos días, de auditoría, que estuvimos revisando información que venimos haciendo continuamente, encontramos agujeros, verificamos que sean ciertos estos casos que no se habían registrado, pedimos a cada una de las instituciones que vayan cargando y sucedió esto que estamos viendo. Esto pasó en todos los países del mundo y en verdad es lo que sucede en general. La tasa de letalidad no es mayor, no se pueden morir más personas en un solo día. La tasa de letalidad en estos casos es una correspondencia a la cantidad de casos que hay. Por eso todo el tiempo decimos, hay que bajar la cantidad de casos, porque eso es una correspondencia con fallecidos. Nicolás, vuelvo al AMBA. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de la baja de casos o del amesetamiento con una tendencia a la baja? ¿Por qué ocurre esto? ¿Porque se produjo esto del rebaño finalmente o cuál sería la razón? No, yo soy, creo que está bastante demostrado a nivel mundial, pero yo soy especialmente reticente de la idea del rebaño porque tiene muchísimas implicancias. Entre ellas, que si la cantidad de personas que son susceptibles cambian, o sea, si empieza a haber más movimiento de personas, aumentan los contagios. Y está bastante demostrado. Lo que sucede en Argentina es que cada vez que hay estabilización de los casos o empieza a haber un descenso, aumenta la circulación. Entonces, por eso no baja, aumenta un poco más la cantidad de contagios. Si ahora nos estabilizamos y efectivamente no aumentamos la cantidad de casos, se van a reducir los contagios porque hay buenas pautas de cuidado, hay distanciamiento, hay uso de tapabocas, hay higiene de manos. Si nosotros perdemos esa pauta de cuidado o tenemos más circulación, esto que parece que es un descenso va a empezar a aumentar. No es por una cuestión de rebaño, sino porque la capacidad de contagio que tiene la enfermedad se ve limitada porque nos cuidamos adecuadamente bien, las personas estamos en la calle. Si empieza a haber más circulación de personas, van a aumentar los contagios de vuelta. Es lo que nos pasó en agosto. Claro. Nicolás, te hago una consulta, porque hoy el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo, referido a lo que, también otra cosa que se viene, yo te preguntaba por la temporada turística, pero antes están las fiestas, Navidad, Año Nuevo, dijo, vamos a tener que ser muy creativos, al aire libre. Ustedes, porque teniendo en cuenta que ustedes todavía no han habilitado bares, restaurantes, tienen más restricciones, si persiste el virus todavía para esas fiestas, ¿cómo se imaginan? ¿Lo están pensando? Bueno, estamos pensando algún escenario también en condiciones de menos contagio, aire libre, los grupos más nucleares posibles, no hacer grandes fiestas quizás, ¿no? Sino trabajar con esas ideas que se han hecho en todos lados, ¿no? De las burbujas, quienes ya son grupos de contagio, grupos de contacto estrecho, que se encuentren y sean los que festejan, ¿no? Intentar reducir al máximo posible los intercambios entre distintos grupos de personas. De todas formas, hoy es una hipótesis muy grande, faltan varios meses y viene bajando. Claro. Así que si hacemos el trabajo adecuado ahora, llegaremos con mejores condiciones para la fiesta. Bien, gracias Nicolás, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Bien, Nicolás Kreplak, ¿eh? Bueno, reiteramos en una línea entonces los datos que surgieron ahora, Juan. Sí, acaban de salir los datos, 12.625 es el total de contagios reportados por el Ministerio de Salud de las últimas 24 horas, 424 fallecidos informados hoy, el total de fallecidos 14.376, Gato, como hacemos todos los días, el abrazo y nuestras condolencias a todas las personas que perdieron a un ser querido por la pandemia en el país. De esta forma, repetimos, 14.376 es el total de muertos. Si hacemos un análisis por distrito de los casos de hoy, provincia de Buenos Aires, 5.389, sube respecto a sábado, domingo y lunes, lógicamente, pero la verdad es que es menos que los 6.000 que estábamos teniendo la semana pasada, los 6.300 a los que llegamos. Santa Fe, 1.682 contagios, es el segundo distrito con mayor cantidad de casos. Atención con esto, Córdoba, 1.435 casos, récord de contagios para Córdoba en 24 horas, al igual que para Santa Fe. Cuarto distrito con mayor cantidad de casos, la ciudad de Buenos Aires, 929. Se está dando esta tendencia, la ciudad por debajo de Santa Fe, por debajo de la provincia de Buenos Aires, obviamente, por una cuestión lógica en cuanto a cantidad de habitantes, y ahora por debajo de Córdoba también, sensiblemente por debajo de Córdoba. Tucumán, 819, hay que prestar especial atención también a Tucumán, una situación de estrés sanitario muy importante. Mendoza, 528, Salta, 347 y Jujuy, 230. Gracias, Juan. Enseguida vamos a ir a Córdoba, reitero, donde hay una denuncia muy grave de que el gobierno de Schiaretti está ocultando información sobre los casos reales de contagio en la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba, una de las que promueven las marchas anticuarentena que han otra vez disparado desde el 17 de agosto los casos de coronavirus en la Argentina y en la transmisión comunitaria. Nos estás acompañando esta noche con el hashtag Desbocados. Están los dirigentes de la oposición desestabilizadores de la Argentina, pero también desbocados están en el exterior. Hoy, la presidenta de facto de Bolivia tuvo duros conceptos para con la Argentina. Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Buenas noches, es verdad, Gustavo, es tal cual lo decís, una presidenta de facto que en su discurso tuvo como dos ejes. Primero, uno ideológico respecto de lo que pasa en América Latina, dijo que hay un dilema entre democracia y dictadura y que han decidido dejar atrás la dictadura populista. Una presidenta de facto que no fue electa por el voto popular señala que dejaron atrás un gobierno electo por el pueblo, el de Evo Morales, al que calificó como dictadura populista, pero explotó contra la Argentina, como tituló el diario El Deber. Veámosla, Gustavo, juntos y después hablamos. Vamos. Nos encontramos, una vez más, ante el dilema que surge entre democracia y dictadura. Admitamos que América Latina, en general, no ha superado la amenaza autoritaria. Y admitamos que gente muy importante de la política en América Latina permanece en la tentación autoritaria. Son los proyectos del populismo caudillista y autoritario. Son esos proyectos que impulsan la toma y, si fuera necesario, el secuestro de la vida pública por parte de un caudillo y su casta. Yo no quiero terminar este discurso sin denunciar ante el mundo el acoso sistemático y abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista contra las instituciones y contra los valores republicanos en Bolivia. Sepa el populismo kirchnerista que la nación boliviana no es propiedad privada de ninguna casta. Somos un pueblo soberano y respetable. Bolivia se respeta, la democracia boliviana se respeta. Perdón, pero no es en serio esto, ¿no? Como se decía en algún tiempo, es una jodita para Tinelli, ¿no? No, debe ser. no. ¿En serio es? Es su discurso ante Naciones Unidas, uno de sus ejes. Qué caradura, digo. ¿Qué fuera de la realidad? ¿Quién habla? Alguien que con el apoyo de la policía de Bolivia y de las Fuerzas Armadas intentaron asesinar a un presidente elegido por el pueblo, realmente. Una presidenta de facto, sin votos, se permite, es grave, es muy grave, herir a la República Argentina. Yo creo que... Además es muy
extraño, pero Gustavo, muy ingrata, porque el pueblo argentino le ha dado a los bolivianos un cariño muy especial y una recepción muy especial. Es enorme la comunidad boliviana y querida en la Argentina. No solamente esta caradura irrespetuosa para con las instituciones de Argentina, irrespetuosa, sino que acá va a haber que hacer. Yo creo que no hay relaciones en este momento diplomáticas entre Argentina y Bolivia, porque nunca el gobierno de Alberto Fernández la ha reconocido como presidenta, pero tiene que haber una fuerte postura del gobierno argentino contra esta caradura irrespetuosa, ¿no? Usurpadora, además. Llama la atención, Gustavo, el lenguaje que diga el gobierno kirchnerista. Sí. No diga el gobierno argentino ni el gobierno del presidente Alberto Fernández, el gobierno kirchnerista. Esto parece sacado del diario Clarín, del diario La Nación, vayan a saber de dónde. Claro, es muy un mensaje muy de la derecha argentina. Fíjate vos cómo se unen, pero fíjate vos cómo se unen, ¿eh? Fíjate vos cómo se unen los conceptos y el mismo discurso, ¿eh? Fíjate vos cómo se unen, porque está bien lo que decís. Este es el léxico que usa la derecha argentina para desmerecer el gobierno de Alberto Fernández. Exactamente, y por eso llama mucho la atención también que diga que el gobierno kirchnerista está contra las instituciones y contra los valores republicanos en Bolivia. Justamente una presidenta de facto que dijo que se iba a quedar apenas 3 meses para organizar las elecciones y ya está hace muchísimo más. Recordemos que el golpe de Estado fue el 10 de noviembre, que las elecciones son en principio, Gustavo, el próximo 18 de octubre, que dijo que no iba a ser candidata y después se presentó como candidata, que después cuando se dio cuenta que en las encuestas la daban muy abajo, decidió bajarse y la derecha boliviana está con mucho miedo, Gustavo, que Luis Arce, el candidato de Evo Morales, pueda ganar en primera vuelta. Y dudo que los dejen ganar en primera vuelta, Gustavo. Sí, obvio que con ayuda de Estados Unidos van a hacer lo imposible. Lo derrocaron a Evo Morales, van a hacer lo imposible para hacer fraude, como acostumbra la derecha, hacer fraude para impedir otro gobierno popular en la región, ¿no? Va a haber que estar muy atentos al proceso democrático en la hermana República de Bolivia. Gracias, Pedro. Después la seguimos. Dale, después seguimos. Nos estás acompañando con el hashtag Desbocados, hay en todo el mundo, hay en todo el mundo, realmente. Pero sigue acá en la Argentina la novela, porque ya es una novela, ¿no? Es la novela y la presión del periodismo de guerra ahora sobre la Corte, sobre los jueces nombrados a dedo por Mauricio Macri. Anoche el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, muy claro detallaba cómo la institucionalidad actúa en la Argentina. Yo me pregunto cómo puede esperarse de estos jueces que sean justos, que fallen conforme a la ley, si niegan el procedimiento constitucional. Luego del rechazo del Senado de estos 3 pliegos, porque directamente casi se podría decir que renunciaron al trámite del traslado, al desoír al Senado y no concurrir a la audiencia, la Cámara Federal de Casación el viernes pasado emitió una acordada de superintendencia. La Cámara Federal de Casación es la que ordena a los tribunales. Dijo, bueno, atento al rechazo del Senado y atento al decreto del Poder Ejecutivo, libérense las vacantes porque esta gente debe volver al cargo para el cual habían concursado y al cual habían sido legítimamente designados. Hoy, la Cámara Federal porteña, donde Bruglia y Bertuzzi hasta el viernes pasado ejercían su función, hizo lo mismo. Todas las instituciones están reconociendo el trámite legal y constitucional que estamos llevando a cabo, que reitero, es para arreglar el desaguisado y la ilegalidad que hizo el gobierno anterior. Bueno, clarísimo. Ahora con Irina te vamos a contar, ¿no? Porque hoy hubo una resolución de la Cámara Federal, Pero vamos a recordar además que en su momento la Cámara Federal, Irursun, mire que está Irursun, se negó a tomarle juramento justamente a Bruglia y a Bertuzzi porque no estaban de acuerdo con que llegaran. Pero mira, cómo presionan desde el periodismo de guerra a la Corte de una forma y desconocen la institucionalidad. ¿Se acuerda cuando en el comienzo
del gobierno de Macri, impulsados por el macrismo, varios periodistas mandaban a escrachar a jueces que a ellos no les gustaban y que estaban marcados por la policía política del régimen macrista? ¿Se acuerda cuando le decían a los hijos de Freiler, decían importantes comunicadores de la Argentina, escráchenlos? Le ponían el apodo de tortuga al juez Casanelo porque no les gustaba, porque el juez no les atendía sus reclamos. Lo que ellos, los deseos de ellos no se veían cumplimentados, los mandaban a escrachar públicamente. Y ahora han empezado a hacer lo mismo con los jueces de la Corte. Mire hoy, Clarín, 22 de septiembre del 2020, la hora del corte en la Corte. Mire el título, la hora del corte en la Corte. Fijan fecha para una respuesta al intento de Cristina Kirchner de cargarse como sea 3 jueces. Ya mienten. Acá hubo una jueza de instrucción, ahora lo vamos a comentar. La Cámara de Casación Penal, el Senado de la Nación. Y mire lo que se preguntan. ¿Qué puede pasar en la Corte? A la mayoría le gustaría que los jueces sigan donde están. ¿Esto es cierto, Irina? Que yo sepa, no. Pero no, que yo sepa, nadie lo blanquea, gato. Claro. O sea, tienen esas reuniones por Zoom, Claro. pero nadie. El único que ha blanqueado su postura es Carlos Rosenkrantz. Exacto, pero no hay acuerdo en que la vía sea el per saltum. Con Cristina en el medio, la meten como sea Cristina, están en una encerrona. Rechazar el per saltum los pegaría a Cristina, como que si fuera una cuestión de pegar o no y no cumplir con lo que manda la Constitución y la ley. Y como esto se va a saber, lo que hagan también lo va a saber la sociedad. Acá hay una amenaza y un apriete. Y como esto se va a saber, lo que hagan también lo va a saber la sociedad. Un apriete escandaloso a decirle a los jueces de la Corte, ojo lo que votan, porque nosotros los vamos a escrachar, nosotros nos vamos a encargar de decirle a la sociedad, mire estos jueces cómo votaron. Es muy Igual, Gato, es yo tremendo, creo que lo que hay es también un interés de determinados medios, que sobre todo han sido Clarín y La Nación, por profundizar una discusión política que quizá tampoco tiene que ver necesariamente con la situación de estos jueces. A mí me parece un nivel de exageración realmente el que despliegan estos medios. Me parece que lo que les importa es el impuesto a la riqueza, a Clarín, por ejemplo, bueno, ¿no? exacto, O los impuestos a los servicios, que están preocupados, que los aprietes tienen esa connotación. Total. Estamos mirá la otra. Dos notas hoy, Sí. Carlos Rosenkrantz y una movida que puede alterar el tablero de ajedrez en la Corte. Sitiado bajo la presión cruzada del gobierno y la opinión pública, no creo que hoy la opinión pública esté desesperada por 3 jueces. Eso es lo que te estoy diciendo, Claro, Gato. Me parece que no es el tema. No es el tema, obvio. El máximo tribunal ya no podrá seguir dilatando su definición sobre los jueces desplazados. Pasan los días y las semanas y el máximo tribunal ni siquiera le responde a los jueces si aceptará o no su per saltum para decidir antes que responda la Cámara en lo contencioso administrativo federal, ni siquiera si ratificará el criterio de aquella acordada de 2018. El año pasado, cuando un sector de la Corte se avino a tirarle un salvavidas a Cristina horas antes de que inicie el juicio público por los negociados con Lázaro Báez en la obra pública de Santa Cruz, uno de sus jueces oyó tronar las cacerolas frente a su casa. Otro confesó que no soportaría no poder pasear tranquilo por el shopping más exclusivo de la Recoleta. La sucesión de marchas y manifestaciones contra la parsimonia del tribunal acerca de esos fantasmas. Un apriete fenomenal. Bueno, Me están de hecho, diciendo, pero Gato, en el caso del juicio de vialidad, la Corte terminó cediendo. Cediendo a la presión. A las presiones. Bueno, por eso digo, si no sirven para ser jueces, que renuncien y vayan a sus casas. Ahora, si lo van a apretar con esto, la verdad que son una vergüenza. Si se van a dejar apretar como se dejaron apretar en el pasado con esto, son una vergüenza, muchachos. Renuncien y váyanse a sus casas. Pero digo, es tremendo este tipo de presión y de apriete por parte de un medio a los jueces de la Corte.
Bueno, el temar del titular de la Corte, Carlos Rosengren, pulsó el único botón rojo que quedó en sus manos. Convocó a un acuerdo extraordinario para tratar el tema jueces. Y al final, la jugada altera el tablero actual, dominado por la molicie y la guerra de nervios. Sumergidos en el secreto más que nunca, sus compañeros deberán exhibir de una vez sus cartas y votar. Si algo lo impidiera, también serán responsables. Fenomenal el apriete, fenomenal el apriete. Ahora, la verdad es que todo, como lo dijo anoche Carlos Menem, todas las instituciones de la propia justicia les ha dicho que no a los jueces. Hoy la Cámara Federal, ¿qué hizo? Sí, la Cámara Federal sacó una resolución esta semana. Recordemos esto, Bertuzzi y Bruglia y Bertuzzi, estuvieron desarrollando funciones en la Cámara Federal por decisión del gobierno de Mauricio Macri.